¿Qué es lo primero que vamos a ver? Esto les recuerdo que está publicado en el video de la semana que fue publicado el día de ayer jueves, para que lo puedan ver si lo desean directamente la explicación en un video resumido, ¿sí? ¿A qué nos referíamos con el video de la semana? En este caso lo que hicimos fue contar el día de la semana entre dos fechas. Básicamente lo que tenemos es dos rangos, ¿sí? En columnas A y B de fechas. En este caso arbitrariamente definimos una quincena de enero en el primer rango de fila. En el segundo definimos un mes completo de enero. Y por último un rango de lo que es un año entero, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar, podemos utilizar un rango auxiliar para definir el día de la semana. O bien lo podemos aplicar directamente en la fórmula. Ahora van a ver a qué me refiero con esto. Vamos a arrancar primero con... Yo voy a hacer una cosa. Voy a colocar la fórmula, que la tengo acá. Denme un segundo. La tenía acá. Ahí está. Voy a copiar la fórmula y ahora vamos a explicar cómo trabajamos con esto, ¿sí? Bueno, fíjense, lo que vamos a combinar es la función suma producto, el doble operador negativo, que... De paso les digo, les hago un paréntesis, si les interesa todo este tipo de codificaciones en lo que es la sintaxis y cómo se desarrollan fórmulas, tengo creada una guía de desarrollo de fórmulas en Excel, que es el ebook de color amarillo, si así lo identifican rápidamente en la página, donde específicamente tocamos distintos temas para la elaboración de fórmulas. Uno de ellos es obviamente el doble operador negativo, el doble operador de guión, ¿sí? Negativo. Bueno, entonces... ¿Cómo trabajamos con esto? Básicamente combinamos suma producto, el doble operador negativo, diasem, fila e indirecto. Vamos a verlo de adentro hacia afuera para que vayamos viendo cómo se va desarrollando esta fórmula. Lo primero que tenemos es la función indirecto. Si yo copio la función indirecto, miren, vamos a hacerlo de a poco, así lo vamos haciendo, lo vamos entendiendo cómo llevamos a este desarrollo, ¿sí? Fíjense, si yo copio la función indirecto, básicamente que lo que me devuelve es una referencia, ¿sí? a un rango de celdas, y le configuro internamente un rango, ¿sí? Pero con los símbolos de combinar, de concatenar, concatenado al signo de dos puntos. Básicamente estoy construyendo un rango forzoso, ¿sí? Un rango forzado dentro de la función indirecto. Ahora, si yo le doy enter a esto, me va a dar de error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque básicamente, y esto lo hemos visto en directos pasados, no podemos construir un rango de matriz forzado para que sea utilizado a través de una función como es indirecto. Entonces, para que esto funcione, hay un truco básicamente que es englobarlo, ¿sí? Con la función fila. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es básicamente construir un rango de todos basándonos en, obviamente, estos dos intervalos de inicio y de fin, pero aplicado a lo que es la función fila, que nos va a devolver el número de fila para esos rangos. Entonces, de esta forma, si yo le doy enter, fíjense que automáticamente me va a devolver ese rango, pero me lo va a devolver como si fuera el número de fila, ¿sí? De lo que es la fecha en su formato de serie genérico de Excel. Recuerden que el 1 de enero del 1900 va a ser el número 1 de referencia serial de lo que son las fechas de Excel, y en este caso el 1 de enero del 2023 va a ser el número 44.927. ¿Qué significa esto? Que pasaron 44.927 días después del 1 de enero de 1900. ¿Se entiende? De otro modo visto, fíjense, si yo coloco acá 1 de enero de 1900 y lo mando a formato de general, me va a devolver 1. ¿Se entiende? Porque es el primer día serial, digamos, en el formato de fechas que identifica Excel para eso. Si yo coloco acá, fíjense, vamos atrás, si yo coloco el día 2, me va a devolver, y lo paso de nuevo a formato general, me va a devolver 2. Va avanzando en la cantidad de días, ¿se entiende? En función de la fecha que nosotros coloquemos. Entonces, este valor, ¿sí? Corresponde al 1 de enero de 2023. Y este valor último de este rango que construimos forzosamente a través de la función indirecto va a ser obviamente el 15 de enero. Fíjense que son los números seriales que corresponden a toda la quincena de enero, que es la que definimos en este caso, ¿sí? Entonces, básicamente hicimos ese truco para poder forzosamente construir ese rango de alguna manera y que no devuelva error de desbordamiento. Entonces, luego de esto, ¿qué hacemos? Básicamente vamos a cruzar cada uno de esos resultados de esa matriz forzosamente con la función diasem, ¿sí? Entonces, si yo coloco diasem englobando todo este contenido, fíjense lo que va a suceder. Básicamente lo que va a hacer es me va a devolver el número de día que corresponde a ese número serial de fecha en Excel, ¿sí? Básicamente la codificación estándar de lo que son la interpretación de los valores de día en Excel. Recuerden que por defecto
el 1 es el primer día de la semana, que corresponde al día domingo, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a fijar, el 1 de enero del 2023 fue un día domingo. Entonces lo que nos está devolviendo, fíjense, es el día de la semana, que corresponde a ese rango de quincena. Y obviamente, como es un rango consecutivo de días, obviamente va a ser el domingo, domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes y vuelve a empezar, ¿se entiende? Ahora bien, esto lo podemos configurar, obviamente podemos cambiar la codificación estándar que tiene la identificación de los días a través de DIASEM con el segundo argumento opcional que tiene esa función. Si nosotros colocamos punto y coma, dentro de la expresión de DIASEM, luego de colocar el primer argumento en la numeración de serie, nos va a devolver el tipo. Y dentro del tipo, fíjense que tenemos distintas codificaciones. Por defecto nos va a devolver la codificación tipo 1, ¿sí? Que es la que devuelve los números del 1 domingo al 7 sábado, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero si nosotros quisiéramos arrancar como el primer día de la semana, por ejemplo el lunes, podemos colocar el 2, ¿sí? O así tenemos otras distintas opciones para aplicar. En este caso no vamos a utilizar otro porque vamos a dejarlo por defecto con el primer día de la semana como domingo. Entonces, lo que vamos a hacer luego que tenemos esto es, porque ahora bien, tenemos el día de la semana en formato numérico, obviamente, que representa cada uno de las fechas que incluye el rango definido. Perdón. Pero lo que nosotros queremos saber es específicamente contar un día de la semana dentro de ese intervalo. Por ejemplo, contar cuántas veces hay días viernes dentro de ese rango de fechas. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es, fíjense, vamos a igualar esta expresión, y ya pasa a ser, obviamente, esto una matriz dinámica, ¿sí? Con la igualación al número que nosotros queremos devolver, que representa el día que queremos contar. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar un 6 porque vamos a arbitrariamente contar la cantidad de días viernes, ¿sí? Entonces, si esto lo cruzamos contra una igualación de 6, fíjense lo que va a suceder. Me va a devolver un rango lógico de resultados falsos y verdaderos en función de ese cruzamiento con igual a 6. Entonces, cuando sea distinto de 6, me va a devolver falso. Y cuando sea igual a 6, me va a devolver verdadero. ¿Y qué significa ese verdadero? Significa que ese día, dentro de ese rango de fechas, fue un viernes. Entonces, ya de antemano, así a golpe de vista rápido, podemos ver que hubo 2 viernes en ese rango de la primera quincena, que es lógico, hay 2 viernes dentro de la primera quincena de enero. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Porque nosotros queremos contar, no queremos que nos devuelva resultados lógicos como verdaderos o falsos. Entonces, ¿cuál es la combinación famosa que también se explica en el libro de creación de fórmulas para contar resultados lógicos, en este caso resultados lógicos de verdadero? Es combinar la función suma producto con el doble operador negativo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, dentro de la primera celda del rango desbordado, recuerden que dentro de los rangos desbordados siempre se trabaja sobre la primera celda, que siempre corresponde a la primera celda del ángulo superior izquierdo. Básicamente lo vamos a englobar esto con, fíjense, suma producto, ¿sí? Y antes de englobarlo con DIASEM, le colocamos el doble operador negativo. ¿Por qué hacemos esto? Fíjense, vamos a hacer algo antes para que entiendan por qué. Yo lo que puedo hacer, fíjense acá, es colocar doble operador negativo y englobar todo eso dentro del doble operador negativo. Y esto, fíjense lo que nos va a devolver. Convierte el doble operador negativo lo que hace es convertirnos todos los valores lógicos de verdaderos y falsos a ceros y unos, donde 1 es verdadero y 0 es falso. Entonces, una vez que tenemos ya convertido esos resultados lógicos a un número del cual podemos contar, fíjense que al contar sumar valores 1, vamos a estar contando la cantidad, es exactamente lo mismo. Entonces, sobre esto podemos aplicar la función, ¿sí? Englobando esto, que es la función suma producto, que es suma el producto de, obviamente, el resultado de cada uno de esos valores. Entonces, si le damos enter acá, ahí sí nos va a estar contando específicamente 2, que son la cantidad de días viernes que hubo dentro del rango, ¿sí? Que nosotros definimos forzosamente en la construcción de la fórmula, que es básicamente lo mismo que pudimos acá, pero yo se los puse acá como para que vean toda la elaboración que fuimos haciendo. Entonces, si arrastramos hacia abajo, fíjense, la ecuación, la fórmula, básicamente nos va a devolver que para la primera quincena hubo 2 viernes, en total, para el primer mes hubo 4 viernes, que es lógico, y para el primer año, sí, dentro de un año hubo 52 días viernes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que les decía del día de la semana? Que esto es una columna auxiliar en realidad. Porque fíjense que dentro de la ecuación de la fórmula, nosotros colocamos un 6 acá. Pero también podríamos hacer una referencia, es decir, podemos colocar un día de la semana acá que nosotros queramos,
y lo podamos ir cambiando para que nos vaya haciendo resultados dinámicos. Entonces, por ejemplo, podemos colocar acá el día 6 de forma arbitraria, un 6, y aquí internamente, en vez de cruzar la función día sem contra, dentro de la matriz, contra el día 6 arbitrario, lo cruzamos contra la referencia de 6 de la celda C2 que contiene el día de la semana, que es exactamente lo mismo. Entonces, arrastramos y ahora esta columna va a estar dependiendo del día de la semana que definamos acá. Si nosotros colocamos acá, por ejemplo, un 5, nos va a estar devolviendo cuántos días jueves hubo, obviamente, la semana. Que en estos casos no va a cambiar porque es exactamente lo mismo en función de, obviamente, una quincena hay igualmente 2 días jueves y 2 días viernes. Puede suceder por algunos desfasajes que algunas veces uno de los días tenga uno más o menos, también por años bisiestos y demás, pero básicamente mi idea era que entiendan eso, que tenemos para tres rangos de intervalos de distintas duraciones y distintos tamaños, en tiempo, en días, tenemos resultados que nos cuentan la cantidad de días.